que si van, por ejemplo, al centro de salud y los van a tratar como peligrosos o de una manera que, que es excluyente, mejor dicho, se termina vulnerando su derecho a la salud, por ejemplo. Y por otro lado, nosotros, algo de lo que venimos observando y de lo que consensuamos, es que este tipo de comunicación, donde se construye desde el conocimiento, de los prejuicios que hay sobre las sustancias, porque muchas de las personas que la elaboran no consumen o lo hacen de una manera diferente hacia la persona que se está dirigido ese mensaje, termina produciendo desinformación, termina simplificando el problema, no problematizándolo, que es un poco el gran desafío que tiene construir mensajes que ayuden a problematizar la realidad, y termina alejando a las personas sin generar convencimiento de lo que se está tratando de comunicar. Si se comunica algo que es completamente alejado de la experiencia de la persona, ahí empieza a haber un problema y lo que termina pasando es que muchas veces no creen en ese mensaje, por lo tanto no termina resultando efectivo. Y Nahue, perdón que te Sí, interrumpa un segundo, pero sí, también dale. ahora no nos metimos mucho con el tema de los distintos usos que están como estipulados respecto del uso de sustancias psicoactivas, pero pasa a veces que personas que hacen un uso único o recreativo cuando salen a bailar, por ejemplo, y después al otro día tienen alguna molestia física o tienen algún tipo de tema de salud mental y al consumir sustancias eso quizás como que lo hace sentir un poco bastante peor. Y esto a veces pasa que como que no les impide, digamos, acercarse al sistema de salud muchas veces. O también pasa esto también por experiencias de personas cuando yo era coordinadora de paz que nos acercaban la inquietud de decir, sí, no, fui a la guardia porque estaba con una taquicardia todavía, o esa persona sentía que estaba con una taquicardia, y cuando va y lo atiende el médico dice como que ya le quería dar como la dirección para ir a una granja, para internarse, y es como que ahí está haciendo como una lectura bastante errónea de la situación de la persona y esa persona como sintiéndose estigmatizada y tratando de decirle que no era que tenía un problema de adicción, sino que era la primera vez que consumía y se asustó porque el corazón le empezó a acelerar y demás cuestiones. Pero bueno, quería decir este comentario respecto del tema de los distintos usos que hay de las sustancias también y cómo las personas hacen un distinto uso de la sustancia, que no siempre el consumir drogas es problemático o está asociado a una cuestión negativa, sino que muchas personas usan sustancias psicoactivas porque buscan los placeres o los efectos que esas sustancias dan en las personas también. Ahí sumo aclaración por las dudas, porque creo que no lo habíamos explicitado. PAF es un proyecto, es un programa de atención en fiestas que tiene intercambios, y bueno, interviene en distintos y promueve cuidados en distintos espacios de nocturnidad y de ocio. Bueno, ese es el programa que Caro fue coordinadora por 3 años. Bueno, seguimos. Entonces, la gran pregunta la gran y desafiante pregunta que tenemos es cómo podemos comunicar desde una perspectiva respetuosa de los derechos de las personas que usan drogas, de una perspectiva que trate de no ser estigmatizante, que se anime a problematizar eh, los contextos de consumo y que también incluya a esas personas para la construcción de mensajes, ¿no? Que es algo que nos parece muy importante a nosotros. Nosotros, como aclaración, como punto de partida, nos apoyamos entendemos a las personas que usan drogas como sujetos de derecho. Esto está alineado a la perspectiva de la Ley Nacional de Salud Mental, donde presupone que son personas que tienen capacidad, que tienen derecho a recibir atención, eh, que pueden son merecedoras de abordaje que no vulneren sus libertades, que no sean discriminadas y que no son las personas, entendiendo que el consumo problemático específicamente es una afectación de salud mental, no es un estado inmodificable tampoco, ¿no? Por otro lado, nos parece importante
apoyar la comunicación en los saberes colectivos que van construyendo las personas que usan drogas, como punto de entrada para acercar esos mensajes de cuidado de una manera, acercar esos mensajes de cuidados a la experiencia que ellos tienen, que creemos que es la manera más efectiva, ¿no? Y a la vez, esto es importante, creemos que son actores clave para la construcción de esos mensajes. Tratamos siempre de construir esos mensajes haciendo partícipes a las personas que usan drogas, a los destinatarios, tanto en el proceso de producción, de implementación, de difusión de esos mensajes, y también en la evaluación, en los ajustes, ¿no? Hay algunos conceptos que nos parecen que está bueno nombrar, invitamos a profundizarlos en una publicación que tenemos en la web de intercambios, que es www.intercambios.org.ar, que es Ideas Poderosas, que es la experiencia de intervención con adolescencias, que llevó a cabo Paula Goldsman, fundadora de Intercambios y miembro fundadora de Intercambios, y que por mucho tiempo lideró el área de intervenciones, donde proponen 3 conceptos que creemos que están buenos como punto de partida para empezar a problematizar estas ideas cristalizadas acerca del uso de sustancias. Uno es el de situación, que básicamente tiene que ver con pensar las múltiples dimensiones que hacen una situación y cuando una situación de consumo es problemática, que no tiene que ver solamente con el uso a lo largo del tiempo, sino que, por ejemplo, usar una sustancia por primera vez, subirse al volante, y es una sustancia que es peligrosa para manejar, bueno, puede ser un consumo problemático esa situación, por ejemplo. No tiene que ver con sostener a lo largo del tiempo. Otra es la de riesgos, cuidados y beneficios, que tiene que ver con contemplar al momento de comunicar el elemento de beneficio, de formar parte o de placer que pueden encontrar esas personas en el efecto de una sustancia. Y el último punto tiene que ver con los niveles de intervención. Básicamente eso nos ayuda a pensar hacia dónde queremos intervenir para generar regulaciones. Queremos hacerlo al nivel del cuidado, al nivel de la regulación individual, queremos hacerlo al nivel grupal o queremos hacerlo ya a nivel institucional. Esos son los 3 conceptos que les proponemos que puedan profundizar en ese material que bueno, ahí veo que Caro les acercó el link de la web. Bueno, y rápidamente vamos a mostrarles, a compartirles algunas experiencias de comunicación que llevamos adelante con intercambios. Sobre esto, nos es importante mencionar que antes de iniciar cualquier tipo de comunicación, es muy importante tener una definición clara del público objetivo hacia el cual nos vamos a dirigir, es decir, el target. Y esto, una aclaración, no solo se apoyen en datos duros, demográficos, edad, eh, punto geográfico donde vive, o bueno, si está trabajando o no, sino también profundizar un poco más en aquellos intereses, creencias, prácticas que tienen relación a un tema, ¿no? En este caso, bueno, sustancias. Después, apoyarse en los niveles de regulación que nombré muy arriba, pero que invito a profundizar en el texto de Paula Goldman, donde esto nos permite tener en claro si queremos apuntar al cuidado individual, porque en general la mayoría de las campañas están enfocadas en el cuidado individual de la persona, pero muchas veces es más efectivo apuntar a los cuidados grupales, porque las situaciones de consumo se configuran en contextos colectivos, o en los heterocontroles, porque a veces lo problemático no es tanto la persona que consume, sino que muchas veces los riesgos están dados por la respuesta que le brinda la institución a esas personas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El primer día, el UPD. El último primer día. El último primer día. Bueno, ese es un ejemplo donde
muchas veces los jóvenes, los adolescentes consumen antes de ingresar. Bueno, una campaña puede ser, o una pregunta, que muchas veces la llevamos adelante de intercambios, es pensar cuál es el rol o la respuesta que pueden brindar esos adultos referentes a esas personas que van a llegar en ciertas condiciones a la escuela. Digo, bueno, ahí el mensaje no está dirigido directamente a la persona, está ahí pensada para la institución y para los adultos referentes que van a acogerlos o no en ese centro, ¿no? En el centro educativo. Otras cuestiones que, bueno, esto medio que va de suyo, pero pensar antes de enviar un mensaje cómo puede interpretarse, cómo pueden diferenciarse los controles de los mensajes que redundan en los medios, o que pueden estar en contacto estas personas. Y bueno, también ver los recursos, ¿no? Porque uno puede proponer construir una campaña, pero después si no tiene el tiempo, los recursos y el saber hacer para poder llevarlo a cabo, es medio difícil. Y después, volvemos a insistir, que esto es un punto muy importante, es pensar en la participación activa y la relación con el público objetivo. En este caso, personas que usen sustancias, estudiantes que puedan verse involucrados en una situación así, porque va a contribuir a la eficacia de la comunicación. Bueno, como ejemplos, cada verano hacemos una campaña de verano en intercambios, en articulación con PAF, que es el programa que lideró Caro mucho tiempo. Este verano tratamos de visibilizar espacios de cómo promover cuidados en contexto de verano, en fiestas, y sin hacer una distinción muy clara entre uso de sustancias legales e ilegales, ¿no? Sin tratar de establecer jerarquías entre la peligrosidad unas sobre otras, ¿no? El objetivo fue sensibilizar sobre prácticas de cuidado y hicimos, en esto que decía de los niveles de intervención, hicimos eje en el autocuidado y los controles societales, que son los grupales. Para esto hicimos diferentes reels que invitamos a verlos, están en las redes de intercambios y de PAF, donde acá la estrategia fue pensar, bueno, la metáfora del viaje, del consumo como un viaje, y usamos contenidos o formatos de contenidos de TikTok que suponíamos que que estaban acostumbrados a consumir al público al cual nos queríamos dirigir, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, algo que nos pareció útil y que está bueno, creemos que está bueno mostrar, cómo pensamos diferentes instancias del consumo para promover cuidado. Por ejemplo, hablamos de la importancia de planificar, si van a consumir, no darlo por sentado, sino considerar que está la posibilidad, la importancia de informarse, de evaluar el estado de ánimo, de considerar la previa, es decir, la alimentación, la hidratación, el descanso. El segundo mensaje fue pensado en cuidados colectivos, que es esto de pensar, bueno, ¿qué prácticas de cuidado como grupo nos van a permitir disminuir los riesgos si vamos a consumir? Entonces acá hablamos de la responsabilidad, de la importancia del consentimiento, de respetar decisiones de la otra persona, de evitar conflictos con personas que por ahí no tienen una idea eh, tan parecida sobre consumo, y asegurarse el regreso seguro, por ejemplo, ¿no? Esto de ir y volver todos juntos. El segundo punto tiene que ver con aquellas cosas que permiten que si uno va a consumir, tener en cuenta algunos cuidados, como conocer límites, los límites propios, evitar mezclar, mantener la hidratación, descansar, evaluar métodos